Muy buenas tardes. Vamos a iniciar, bueno, bienvenidos a esta mesa 2 de educación del grupo de trabajo de educación, que vamos a estar trabajando un par de horas, escuchando y conociendo las ponencias de distintos colegas de diferentes universidades y países. Vamos em, a tratar de esperar un minuto a que sigan llegando y se sumen los compañeros. La, Están sumándose rápidamente, entonces me presento, yo voy a ser su anfitrión como moderador. Soy Miguel Casillas, trabajo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, donde soy profesor y donde soy investigador. Y he estado colaborando con el grupo de trabajo de educación para la revisión preliminar, para la revisión y la selección preliminar de las ponencias. En esta mesa tenemos programados la ponencia Magmas Simbólicos, Imaginarios Sociales de Universitarios en Formación en Ciencias Sociales, de Arely Vianey Ramírez Cortés, de la UAM Iztapalapa. Está también la ponencia Representaciones Sociales sobre la Interculturalidad de los académicos de la Universidad Veracruzana, que va a presentar Julio César López Jiménez, con el que he colaborado. Julio ahora es estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Está también la ponencia Representaciones Sociales de Estudiantes y Profesores Universitarios sobre su competencia en el uso de las plataformas digitales en la enseñanza virtual, de Óscar Gustavo Chacona Pérez, de la Universidad Autónoma de Chiapas, y de Juan José Leiva Olivencia, de la Universidad de Málaga. Tenemos también la ponencia Imaginarios Sociales sobre Problemática Ambiental en la Universidad de la Amazonia, Florencia Caquetá, en busca de nuevos senderos para una educación ambiental formativa, de Natalie Vanessa Murcia, de la Universidad de la Amazonia. Y finalmente, la última ponencia se titula ¿Estás en línea? Los jóvenes universitarios y el estudio en tiempos de pandemia, de Mariel Ayelén Neme, de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, de Luisa Arias, psicóloga, y de Mónica Gómez, de la misma facultad. Y entonces la idea es que podamos presentar estas ponencias en el orden que han sido registradas en el programa. Entonces me gustaría confirmar si están aquí todos los participantes, por favor, en el orden que los he ido mencionando, si nos pudieran confirmar si están aquí ya todos presentes. Arely Ramírez, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Muy bien. Julio, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenas tardes a todos. Óscar o Juan José Leiva, ¿están por ahí? Óscar Gustavo Chacona. Todavía no, a lo mejor. Natalie Vanessa Murcia, sí. Natalie Vanessa Murcia está por ahí. Bueno. Mariel Ailén Neme, o Luisa Arias o Mónica Gómez. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, no pasa nada. Pues entonces iniciaríamos con los que estén.
¿no? Y podríamos ir abriendo paso en virtud de los que vayan llegando progresivamente, sin ningún problema. Bueno, compañeros, la idea es que todo el mundo tiene aproximadamente 15 minutos para exponer su ponencia. Les propongo que juntemos todas las ponencias, que se expongan todas y que después se abra una ronda abierta para preguntas y respuestas. Todo el mundo tiene posibilidad de ir formulando preguntas y observaciones en el chat. Yo estaré registrándolas. Y bueno, pues yo quisiera simplemente agradecer a Ismael Nava, a Ismael Navarro, perdón, quien es nuestro anfitrión por parte de la UAM, su presencia y su auxilio en esta mesa. Y entonces, pues comenzar como teníamos programado, ¿no? Con Arely Vianey Ramírez Cortés, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Adelante. Voy a compartir. Bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Bien, pues sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir esta mesa con ustedes. Voy a hablarles un poco de la investigación de maestría. Ya el título, bueno, ya lo presentó. Entonces voy a saltarme esta lámina. Para ser muy respetuosa con el... Voy a darles un panorama general de cómo fui relacionando las categorías teóricas para este trabajo. La categoría principal, y de hecho toda la estructura teórica, pues está basada en la teoría de Castoriadis. Utilizo la noción de imaginario social de Castoriadis, hago una investigación de corte cualitativo con un análisis profundo del lenguaje, retomando lo que Castoriadis menciona sobre el mismo, el lenguaje como instrumento por excelencia de la organización social. Es importante, y añado aquí la etiqueta histórico-social, en el sentido de ubicar a los imaginarios sociales dentro de un contexto, es decir, dentro de un tiempo y un espacio, como marcos de referencia del orden social. También rescato la relación de lo instituido y lo instituyente como un dinamismo natural a través del cual pues se van instaurando imaginarios dominantes y del cual van emergiendo nuevas figuras, nuevos discursos. Esto lo relaciono tanto con Foucault como con Bourdieu en relación al poder. Para estos autores, los imaginarios dominantes pueden ser vistos como imposiciones a través de las estructuras hegemónicas y van a reproducirse a través de los discursos, ¿no? A través de las formas simbólicas. Entonces, ciencia, educación y universidad en este caso van a estar configuradas como estructuras, como instituciones sociales, cuyo objetivo es la replicación del orden social. Bueno, esto ya finalmente lo articulo con lo que me interesa investigar, que es aquellos elementos de lo imaginario dentro de los discursos de los estudiantes en ciencias sociales y qué opinan de estudiar la universidad, de su formación profesional y de su identidad como científicos sociales. Entonces voy a considerar tanto la formación profesional como la identidad como construcciones imaginarias sociales, es decir, como proceso y producto, ¿no? La formación profesional como proceso en donde se asimilan y se construyen diferentes discursos, y la identidad como ese producto o esa asimilación en el sujeto de esas subjetividades. Este es el esquema general de la investigación. Estas son las preguntas a partir de las cuales nacen los objetivos y nace el diseño metodológico. Estos son 3 abordajes que yo utilizo para diseñar la metodología. De ellos solamente voy a rescatar, por cuestión de tiempo, la cuestión de no considerar al investigador como protagonista,
sino de adentrarnos en los participantes o en los colaboradores como personas y como sujetos complejos llenos de relaciones. Por lo tanto, la construcción de la investigación trata de ser horizontal, trata de ser una colaboración entre el investigador y los participantes, y pese a que es un proceso interpretativo, no se pondera la visión del investigador. Bueno, las técnicas para los datos, para la construcción de los datos, fue a partir de grupos focales, utilizando el diario de campo, tanto como herramienta de investigación como unidad de análisis. También hubo un collage, es decir, los estudiantes se presentaban con una serie de fotografías que se proyectaban al final de las sesiones y de las cuales surgían evocaciones, comentarios o cualquier tipo de relación. Toda esta información fue sistematizada, se hizo la transcripción de las entrevistas y de los grupos a partir de Atlas-T y ya posteriormente se hizo todo el proceso interpretativo. Cabe destacar que la experiencia de campo fue netamente virtual. De hecho, fue durante todo este año en el que estuvimos en pandemia. Y bueno, eso acarreó muchísimas complicaciones, sobre todo metodológicas, al tratarse de un tema que tiene que ver con la universidad sin estar dentro de la universidad. Hacía muy difícil la conexión directa con los estudiantes. Esto me llevó a plantear solamente 2 grupos focales dentro de la unidad de Iztapalapa y las demás entrevistas individuales, sin dejar de lado que eso también constituye parte de un discurso colectivo. Este es un pequeño esquema con el trabajo que se realizó en el campo y bueno, quiero hablarles de solamente algunos aspectos de todo el proceso interpretativo que por cuestión de tiempo no puedo abordar, pero que si les resulta interesante, pues los invito a conocer más sobre este trabajo. ¿Por qué titulé Utopías y Realidades a la fase de interpretación? Creo que tiene mucho que ver con que los discursos de los estudiantes se encuentran polarizados. Hay en los discursos imaginarios contradictorios, hay imaginarios que pueden conjugarse, pero se va construyendo una utopía muy idealizada en la cuestión de las ciencias sociales. Más adelante lo voy a ir abordando, pero es por eso que le llamé así a este capítulo. La brecha dicotómica, justamente porque a lo largo de todo el discurso, los estudiantes van a ir comparando de manera muy contrastante dónde se posicionan ellos y desde dónde van entendiendo, ¿no?, su realidad social. De manera muy sintética, hablamos de una dicotomía, una primer dicotomía entre lo que ellos consideran el espacio universitario y lo que no es la universidad, que sería catalogado como la sociedad-mundo. Es decir, para los estudiantes, estar en la universidad implica estar en un lugar de excepción que responde a otras lógicas, donde se construyen otros discursos y donde se ven otras formas de entender el mundo, que sí tienen bastante diferencia con las personas que no están dentro de la universidad o que no estudian la universidad. Hay unas metáforas espaciales también muy interesantes que se manejan en la narrativa de los estudiantes sobre que estudiar la universidad tiene que ver con un aumento en la calidad de vida, una mayor adquisición cultural, una mejor posición social dentro de una especie de jerarquía simbólica, y bueno, todo esto bajo una lógica capitalista, ¿no? Parece ser que mientras se estudia en la universidad y mientras más se adentra uno en la vida académica, tiene mayor posibilidad de un estatus social alto y por lo tanto mejores ingresos económicos. Entonces, hay unas metáforas muy interesantes como estudiar la universidad es mejor que no hacerlo, te da una posición más alta, lo que quiere decir alto-bajo, fuera adentro, mejor, peor, bueno o malo. Esto, bueno, lo rescato justamente de las narrativas de los estudiantes. Entonces,
estamos hablando de que conciben a la universidad como un espacio de privilegio que va a crear sujetos de privilegio. Aquí entra una relación de conocer-poder. La adquisición de conocimiento, por lo tanto, me convierte en un sujeto de poder, un sujeto maximizado, expandido, de acuerdo a sus narrativas, y un sujeto privilegiado que le cuesta reconocer este privilegio y que más bien intenta desplazarlo hacia el compromiso o la responsabilidad social. Entonces, la formación forma parte de una construcción identitaria donde se van asumiendo esquemas de ser, pensar, hacer, y donde se va ubicando al estudiante de ciencias sociales como un sujeto muy particular, un sujeto crítico, un sujeto con una posición política y un sujeto transformador. La formación universitaria entonces implica justamente asumir estos discursos a partir de la institución que es la universidad y las ciencias sociales. Bueno, en cuanto a la utopía instituyente, que así fue como denominé esta categoría de cómo ellos construyen a las ciencias sociales, y en cuanto al sujeto transformador, es decir, al científico social, se puede decir esto. La utopía instituyente es más bien un discurso que se impulsa como una crítica a lo instituido, es decir, a esta fama que tienen, de acuerdo con los estudiantes, las ciencias sociales, ¿no? Hay una falta de reconocimiento de las ciencias sociales en la misma universidad porque consideran que no está al mismo nivel que las ciencias objetivas o las ingenierías o las matemáticas. Ni siquiera en la sociedad son reconocidas, ¿no? Las ciencias sociales. Entonces, esta falta de reconocimiento que ellos sienten es lo que impulsa este discurso utópico de plantear a las ciencias sociales como las vías más idóneas para la transformación social. Ellos asumen que haber pasado por esta formación universitaria los dota de nuevas cualidades que les permiten poder intervenir en la sociedad. Es instituyente, de acuerdo con Castoriadis, porque hace referencia a la radicalidad, es decir, al cambio de lo instituido, al menos en idea. Es utópica porque permanece en la fantasía, se va desvaneciendo al momento en que los estudiantes egresan, pues ahí comienzan a germinar perspectivas más individualistas. Empiezan a preocuparse más por cómo se van a insertar en el ambiente laboral que por continuar con esta parte de la transformación social. Es interesante porque tampoco contempla la organización colectiva. De acuerdo con las narrativas de los estudiantes, no hay como una organización o algo que venga desde lo colectivo, sino más bien parece ser que la utopía se plantea como una acción individual, ¿no? Lo que nos hace reflexionar en torno a la categoría misma de autonomía que plantea Castoriadis. Finalmente, hay aquí unas categorías de lo que puede ser el sujeto transformador. Lo primero es que se convierte a sí mismo en un sujeto de poder a través de la posición de privilegio que se asume, a través del conocimiento. Esto lo dota de confianza para poder ejercer una actividad transformadora de lo social. El sujeto transformador o el científico social es capaz de autovigilarse, es decir, se convierte en un sujeto de excepción. Él también escapa como de los marcos dominantes o de las condiciones sociales para poder emancipar a las personas de los marcos dominantes. Es capaz de señalar las disfuncionalidades de la sociedad, pero el mismo sistema social demerita este rol por constituir una amenaza para el sistema. Aquí los estudiantes responsabilizan tanto a la UAM como al propio sistema social de no permitirles ejercer este rol protagónico o este rol de transformador o transformadora por considerarse una amenaza. Es decir, un sujeto crítico siempre va a ser una amenaza para el orden. Y bueno, finalmente, como les comentaba, esta utopía se conserva como una mera idea porque se va desvaneciendo o no alcanza a llegar a la práctica. Al egresar, ellos mantienen esta cuestión individualista. Ya para terminar, me gustaría compartirles un poco de las
de las citas a partir de las cuales yo fui extrayendo estas aproximaciones interpretativas, sin dejar de lado que es eso. Es una aproximación interpretativa con el poco trabajo o la poca muestra que se pudo obtener a partir de las complicaciones de la pandemia, pero que creo, sin embargo, que nos deja mucha evidencia de aquellos elementos imaginarios que están y que existen y que van moldeando el ser, pensar, hacer de los estudiantes de la UAM. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Areli, y gracias por respetar el tiempo. Ahora será el turno de Julio César López, pero antes de que darle la palabra, quisiera ver si ya llegaron Óscar Gustavo Chanona, de la Universidad de Chiapas, o Juan José Leiva. Sí, soy yo, Óscar Chanona. Perfecto, Óscar. Por cuestión de tiempo voy a presentarlo nada más yo, ¿sí? Perfecto. Nada más queríamos confirmar que ya hubiera llegado. Y ya también Sí, ya llegó, estoy acá. ya también llegó, ay, a ver, esta, Natalie Murcia. Sí, señor. Acá estoy. Perfecto. Buenas tardes. Bienvenida también. Y ya Muy han amable. llegado también Mariel Ayelén Neme o Luisa Arias o Mónica Gómez. Quizá todavía no. Bueno, bienvenidos entonces Óscar y Natalie, que no les habíamos saludado. Adelante, Julio, por favor. Tienes el tiempo, 15 minutos más o menos aproximadamente. Hola, buenas tardes a todos. Quiero suponer que ya allí se ve mi pantalla. Pues bueno, me toca a mí presentar este trabajo de investigación que realizamos en la Universidad Veracruzana, justo un poco antes de que iniciáramos en este proceso educativo pandémico, por el cual, a diferencia de mi otra compañera, todavía pude hacer mi trabajo de campo de manera presencial. Pero bueno, el principio. El título ya se ha presentado, para no ser repetitivo. He planteado básicamente tres aspectos que les quisiera yo comentar con el fin de disminuir tiempo. El primero es por qué hacer un estudio, cuáles son las bases que sustentan este estudio. Principalmente es porque pasamos un proceso en las universidades en el cual empezamos a incluir estos términos sobre interculturalidad y posterior a eso cada universidad de cada sistema educativo, ya sea nacional o internacional, se ha encargado de incorporar estas nuevas bases a su visión, ¿no? A su visión y objetivo, ¿no? En tanto con los documentos normativos. Entonces, para esta ocasión hemos decidido, para mi trabajo de investigación, que fue una tesis de licenciatura, estudiar estos documentos normativos y hallar o intentar discriminar qué elementos hay relacionados con lo intercultural en la UB y posteriormente también trabajar con un grupo de profesores de la UB en la unidad académica de Jalapa, distinguida al menos por seis áreas disciplinares. Y tenemos dos preguntas, digamos, guías para este estudio que están aquí presentes. Es la primera: ¿cuáles son las representaciones sociales de los académicos de la UB sobre lo intercultural? ¿Y qué tanto convergen los académicos de la UB con el proyecto institucional acerca de la interculturalidad? Ahora bien, ¿cómo realizamos este estudio? Como casi todo trabajo de investigación, debe haber unas nociones teóricas. Principalmente decidí aquí señalar tres. La primera y la más importante, pues son las representaciones sociales, ¿no? Vista un poco desde, o más bien mayormente desde Moscovici, Jodelek, Abric y otros autores. Y sobre lo intercultural, visto también desde Daniel Mato, con esto intercultural en la educación superior, ya más específicamente en México, desde Málaga, Velasco, y desde una perspectiva, digamos, más local en la UV o más regional, desde Casillas y otros. Estos campos disciplinares que hemos decidido estudiar para entender cómo a partir de ciertas características de las afiliaciones disciplinares de los académicos, pues se crean, digamos, maneras y formas en la cotidianidad de observar lo intercultural, ¿no? En tal sentido, pues recuperamos autores como Beecher, Merton, Clark, Bourdieu, Grediaga y entre otros para ver estas prácticas.
y ver si también hay un punto de, digamos, de unión entre lo que piensan los académicos, entre lo que piensa la institución y entre lo que hacen los académicos, lo cual es un punto a analizar interesante aquí en esta investigación. La ruta metodológica sencilla es un enfoque mixto, un poco con lucidez comparativa. Em, los sujetos son profesores, son académicos de la UB en la región Jalapa, de las 6 disciplinas que aquí se encuentran dando clases. Y también para recopilar la información documental se hizo una investigación documental, un poco de análisis de contenido desde esta visión de Anderek, por ejemplo. Asimismo, se trabajó con una encuesta en donde esta encuesta fue basada, digamos, desde el núcleo central, que es lo que propone un poco ABRIC, um, o el término, a través de un término inductor, ¿no? Como es lo intercultural, cuáles eran las palabras o los primeros pensamientos que venían los académicos a leerlo, ¿no? Y unas preguntas que se hicieron con esta escala Likert, ¿no? Que sirve para valorar. El trabajo de campo fue hecho en Google Forms, donde aquí quisiera destacar que no tuve mucha participación por parte de los profesores de manera virtual en aquel entonces. Ahorita yo creo que tendría más. Por lo que tuve que ingeniármelas y fui a cada unidad académica de la región Jalapa a buscar profesores que quisieran contestar mi encuesta face to face, o es decir, así yo les daba el papelito y contestaban. Aquí pasaron muchas cosas interesantes en este trabajo de campo en el que un poco les expondré en los hallazgos, más que en los resultados. Y bueno, toda esta información que fui recapitulando o recolectando fue analizada por el software de análisis cualitativo titulado Iramotec, principalmente para formular lo que son nubes de palabras a partir del discurso que obtenía de los documentos y de las palabras que me comentaban los profesores, y un análisis de similitud. A continuación, solo presento las nubes de palabras, digamos, generales, por así decirlo. La primera es la representación social del discurso institucional. ¿Qué hice para formular esta nube? En primer momento, pues recapitular los principales documentos de la UB, como es la ley orgánica, el estatuto y cuestiones así. Los fui discriminando palabra por palabra al fin de tener un corpus organizado y que este corpus pasara por el software y posteriormente a través de un análisis semántico y de similitud fuera encontrando las palabras o, en primer lugar, la palabra central de todo el discurso institucional es persona. Y alrededor de ella, como pueden ver, hay palabras que hablan sobre lo que se relaciona a persona. Es decir, cuando la V habla sobre intercultural, focaliza en lo que es una persona, un estudiante, un académico, un administrativo, como ustedes le quieran llamar, en los universitarios, en estos principios de comunidad, en estas condiciones. Vemos algunas cuestiones de valor o de valoraciones, perdón, como la libertad, el respeto, cultura, cuestiones así más generales, por así decirlo. Perdón. Bueno, este fue un primer análisis, digamos, general. El segundo análisis es de representación social sobre los profesores. Esta es la nube general de todos los profesores encuestados. Es decir, cuando a los profesores se le pregunta qué opinas o qué palabras vienen a tu mente cuando yo les pregunto qué es la intercultural o cómo entienden lo intercultural, la primera palabra que venía en la mayoría de los profesores es diversidad, la que más se repite. Entonces, los relaciones aquí, perdón, tendemos a concluir a que los profesores relacionan lo intercultural con al menos tres conceptos clave, que es inclusión, diversidad y cultura. Como vemos, aquí no hay una relación, digamos, semántica entre la palabra principal de los profesores y la palabra principal de los documentos normativos o institucionales, por lo que empezamos a intuir que no hay una convergencia entre el pensamiento institucional y el pensamiento de los profesores. Entonces, y ya si hacemos un análisis, eso como primera conclusión, si hacemos un análisis más detallado dentro de la nube de palabras de los profesores, podemos dividirlos por áreas de conocimiento o por áreas académicas, como lo denomina la UB. La UB se compone de 6 que están aquí mencionadas en la tabla. Para las nubes, tengo nubes de por cada disciplina, sin embargo, por cuestiones de espacio y tiempo, pues no voy a presentar las 6, entonces hice una tabla que sintetizara, digamos, toda la información. Y tomado de estas tres dimensiones de análisis que propone Moscovici, que al mismo tiempo recapitulé para mi tabla de operación, de categorías, perdón. Entonces,
aquí vemos, digamos, las principales representaciones que tienen los profesores cuando se trastocan temas de intercultural. Vemos que, por ejemplo, el área de artes y humanidades convergen un poco en la visión que tienen sobre o más bien son los que más convergen con relación a lo que es lo intercultural, ¿no? Ellos piensan que es esta parte de diversidad, su información son temas de inclusión, de cultura, de educación, tienen valores, digamos, sobre la igualdad, sobre el respeto, y por el contrario tenemos áreas que van un poco más a este apartado del capital, por ejemplo, el económico administrativo, pues aquí solamente entienden a una persona, un estudiante, aquel que va a las clases y se presenta y da una clase y sale, no tiene estas características, digamos, como a algunos lo asumían las demás áreas disciplinares. Y aquí es donde se presentan estos fenómenos que solamente pude ver gracias a que fui a entrevistar, a encuestar profesores cara a cara. ¿Qué me encontraba, por ejemplo? Que a veces todos los profesores cuando contestaban la encuesta, algunos me veían a mí, ¿no? Porque yo estaba parado en una esquina con tal de no molestar y contestaban, ¿no? Y todos ponían bien, todos decían que eran lo más intercultural de la UB y cuestiones así. Sin embargo, cuando ya yo veía sus respuestas o cuando ellos me hablaban un poco sobre este, digamos, las nociones que yo le preguntaba en la encuesta, no concordaban lo que decían en la encuesta con lo que me decían en persona. Este es un primer hallazgo, digamos, que sale un poco de mi investigación central, pero que recapitulo porque es importante conocer. Entonces, había profesores que en la encuesta denotaban que tenían todas las características para ser un profesor que se adhiera a esta corriente intercultural. Sin embargo, al hablarme en persona, me decían cuestiones como, por ejemplo, relaciones jerárquicas. Ellos me decían, no, yo respeto a todos los profesores, a todos los estudiantes por igual, perdón. Sin embargo, siempre hay esta señal de respeto, ¿no? En el que yo soy más que ellos. O sea, ya había esta relación vertical como cuando yo triangulaba la información entre la encuesta y lo que ellos me decían en su discurso, veíamos que entonces ya no había esta unión tan intercultural como me querían hacer entender a mí, ¿no? Como este investigador en proceso. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que yo fui hallando. Y bueno, de manera general, aquí dejaría la presentación. Si tienen alguna duda o algún punto en el que les gustaría que yo especificara un poco más, estaré muy amable de hacerlo en el apartado pues, de preguntas, con tal de no robar más tiempo, porque creo que ya me pasé. Gracias. Ah, todo muy bien, Julio, perfecto. Estamos en muy buen tiempo. Bueno, será el turno ahora de Óscar Gustavo Chanona Pérez, de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien presenta su ponencia junto con Juan José Leiva Olivencia. Adelante, Óscar, por favor. ¿Puedo compartir? Porque no tengo... Ahora ya Ajá. se podrás. Ya, perfecto. Ok. Listo. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Ok. Buenas tardes a todos. Yo les voy a compartir hoy una investigación de tipo exploratorio sobre las representaciones sociales de estudiantes y profesores universitarios con relación a la competencia en el uso de plataformas digitales en la enseñanza virtual. Este es un trabajo que hemos estado haciendo con mi compañero Juan José Leiva Olivencia, quien trabaja en la Universidad de Málaga, en el grupo de investigación que se denomina Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo. Por mi parte, yo trabajo en otro grupo que es Lingüística Aplicada a Lenguas Segundas y Extranjeras. Lo que ya venimos con él haciendo algunos trabajos sobre pues la innovación, las nuevas propuestas para la educación y sobre todo las cuestiones de la inclusión que están como motivando pues nuevos formatos, ¿no? Entonces, hemos partido de unos supuestos como que la pizarra y la tiza del aula parece que están quedando un poco en el pasado y es un supuesto porque justamente no hay seguridad de que esto sea una certeza, ¿no? También tenemos estas situaciones de la generación millennial con respecto a la transición de lo analógico a lo digital.
y también de la situación de que de la generación Z nacen ya con casi un chip integrado, ¿no? Nosotros cuestionamos algunas cosas al respecto porque luego se hace como un discurso que parece no tener como mucho fundamento y pues llegamos a esta situación de los ordenadores y todos los implementos que se han ido conociendo e integrando en la educación y que lleva a los profesores, ¿no?, a valorar nuevamente sus competencias. Y aunque esto ya venía dándose de tiempo atrás, la pandemia sí que nos empujó a todos, ¿no?, a ponernos en contacto muy estrecho con todos estos dispositivos digitales que tuvimos que aprender a usar de manera muy, muy pronta, pero que ya venía desde antes. Pues el contexto es un estudio exploratorio, como les dije, porque yo coordino el Departamento de Educación Continua de mi facultad y pues estábamos escuchando pues muchos comentarios sobre estas transiciones y entonces hicimos con un grupo de participantes de profesores que están asignados a una licenciatura, un pregrado, que es en la enseñanza de inglés, y también invitamos a estudiantes en esta formación de distintos semestres que quisieran venir y colaborar en nuestro estudio muy puntual. Trabajamos entonces también desde las representaciones de Moscovich y Jodelet en cuanto a constructos de conocimiento que orientan y organizan las prácticas de los individuos, ¿no? Eso es lo que queríamos conocer, qué estaba pasando, por qué estos discursos, realmente las prácticas educativas iban a cambiar, ¿no? ¿Qué pasa alrededor de todo esto? Y las preguntas eran, ¿cuáles son las representaciones de los profesores con respecto a su desempeño? Es decir, cómo ellos se sentían frente a estas plataformas que de pronto invadieron los espacios áulicos, reemplazaron los espacios áulicos y que era ahora la manera de estar trabajando, ¿no? Ahora, ¿cómo hicimos esto? Lo hicimos a través de los grupos de discusión, puesto que todos somos profesores, ¿no? Y entonces queríamos compartir de alguna forma las vivencias que estamos pasando y por otro lado ver también a los estudiantes cómo ellos vivían esta situación frente a las plataformas, frente a lo digital. Obviamente la edad de ellos está en la edad de los universitarios, entre 20 y 25 años. La edad de los profesores sí está entre los 30 a un rango casi de 60 años, porque hay de todo en la universidad y se completó con entrevistas individuales. ¿Alrededor de qué plataformas se organizó? De plataformas sincrónicas como Zoom, Meet, Team y otras que están disponibles. Y también alrededor de plataformas asincrónicas como Edmodo, Schoology, Moodle, Classroom y otras, en donde es posible colocar pues recursos didácticos para que el estudiante pueda trabajar directamente desde la casa, ¿no? Ahora, la herramienta que nosotros usamos, sí nos apoyamos en un cuestionario que fue distribuido en México, no sé si en todas las universidades, pero al menos en la mía sí, que es un instrumento estandarizado de DICCOMPOEDU, pasado a través de la NUYES en algunas universidades. Y este documento está inspirado, porque nosotros lo revisamos, en el Marco Europeo para la Competencia Digital, que fue establecido en 2013. Ahora, nosotros no lo usamos con el propósito de que fue usado este instrumento inicialmente, ni como el marco, ni como el uso que le dio la NUYES. Nosotros lo usamos como un dispositivo orientador para que las personas pudieran hablar de su desempeño frente a ciertas plataformas, ¿no? Obviamente ellos conocieron estas categorías que establece ese dispositivo, donde va desde novatos, que quiere decir aquellos que tienen muy poco contacto, que casi no han tenido estas experiencias o actividades a través de lo digital, hasta pioneros, que es donde ya encontramos profesores que están como pez en el agua en estas cuestiones de la virtualidad y de las
herramientas digitalizadas, ¿no? Ahora, este es el cuadro que solo para tenerlo como referencia, pero circula sin mayor problema, sobre cómo considerar a estas categorías, ¿no? De novato, explorador, entusiasta, profesional, experto, hasta llegar a pionero, ¿sí? ¿Cuál fue el proceder en este estudio exploratorio? En un primer momento hicimos una recuperación de discursos libres, es decir, grupos de discusión en donde se hablaba de las plataformas, de los recursos digitales, de todo lo que estaba a disposición y la manera como cada uno estaba utilizándolas y de manera detallada para qué tipo de actividades. En un segundo momento se les pidió responder al dispositivo impreso, pero siempre diciéndoles que respondieran aquello que ellos consideraran que era pertinente para su caso y que dejaran sin responder las partes que no quisieran, porque no teníamos el mismo propósito para el cual había sido diseñado su instrumento. Y tuvimos un tercer momento donde hubo una recuperación de discurso libre nuevamente, pero con respecto a estas habilidades ya vistas un poco desde la óptica de este dispositivo, ¿no? Donde ellos estaban ya más centrados sobre de qué competencias se hablaban o de qué propósitos se hablaban, ¿sí? Y entonces, por el espacio que tenemos en el tiempo, no puedo compartirles a detalle, pero aquí algunos hallazgos, ¿no? Sobre estas representaciones sociales que encontramos, ¿no? Entonces, con respecto a los profesores, encontramos que a una mayoría no le gusta trabajar en plataformas, ¿no? Lo hacen porque la institución lo impuso y quieren volver a la clase presencial. Es una cosa que surge en los discursos. Las plataformas son complicadas de manejar, según para muchos profesores. Desconocen todas las posibilidades que pueda brindar una plataforma para realizar su labor. Es decir, se quedan con 2 o 3 posibilidades que las plataformas ofrecen, como esta que estamos usando ahora, y no la conocen en su totalidad y podrían realmente explotarla y ver que tiene grandes posibilidades para la cuestión educativa. También apareció esta representación de que una mayoría de estudiantes no colabora en la realización de actividades en plataforma sincrónica porque, según esto, hay que casi presionar a la participación, ¿no? Cosa que frente a la clase presencial a veces también sucede. Los estudiantes no respetan las condiciones de entrega en las plataformas asincrónicas cuando estamos hablando, por ejemplo, de Schoology o de Classroom. Y también aquí había unas confusiones con los profesores con respecto a las habilidades que se requieren en plataforma, confundidas con la paquetería básica del Office, ¿no? Que si el PowerPoint, que si el Word, y no es de eso de lo que estábamos hablando. Y hablábamos también de cursos de actualización sobre esta temática, y ellos decían que estos cursos no se puede asimilar tan pronto todo lo que se quiere, y posteriormente cuando revisaron el dispositivo, pues hubieron ciertas precisiones a esto, pero en general fue lo encontrado. Con respecto a los estudiantes, que eran los supuestos que les comenté al principio, no todos se sienten capaces de un buen manejo en las plataformas, aunque sean millennials, aunque sean zetas, habían allí cuestiones que mostraban que ciertamente están familiarizados con redes sociales, pero no con plataformas de trabajo para cuestiones educativas. No todos se sienten a gusto con las actividades que los profesores solicitan a realizar en plataforma. Con frecuencia no se comprenden las instrucciones que se dan en las actividades asignadas. No se sienten cómodos al abrir la cámara, aunque no supieron dar razones válidas para ello. Las habilidades de trabajo en plataformas son variadas, sobre todo algunas de ellas tienen mucho control y falta todavía desarrollarlas. Algo que vino en los discursos es el sentimiento de una carencia de contacto con sus compañeros. Aunque estamos todos en la pantallita y nos estamos mirando, ellos insisten en que extrañan la clase presencial. Y con esto, pues, llegamos a ciertas miradas entre los participantes y ver que no todos pueden ser considerados, porque hay algunos que ya tocan categorías de pioneros, tanto en estudiantes como en profesores,
que el inglés no es indispensable para el uso de plataformas, según lo que ellos declaran, porque tienen una versión en español que hace, entonces no es una cuestión lingüística lo que está, digamos, aquí frenando cierto desarrollo, sino va en otra situación. Las plataformas no pueden sustituir la dimensión afectiva, socioafectiva del aprendizaje, que está tanto en profesores como en estudiantes, porque declaran extrañar las clases presenciales, y el panorama, si no se pinta para quienes no les gusta la plataforma, pensar que esto va a ser como la posibilidad en un futuro próximo, ¿no? Que vamos a tener que estar trabajando con eso. Las conclusiones a las que hemos llegado por el momento es que no se percibe el uso de plataformas como la modalidad en donde los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje se sientan más cómodos, ¿sí? A pesar de que tenemos alumnos jóvenes, también ellos dicen no sentir cierta comodidad al usar las plataformas. Frente a esta situación, es necesario implementar programas de alfabetización, que es lo que estas representaciones nos han dicho a nosotros, porque a partir de la alfabetización digital es posible que consigamos la comodidad en las plataformas, y esto nos lleva a revisar de inmediato a nosotros como doctores, tanto a mi compañero como a mí, porque nosotros trabajamos en propuestas educativas y parece que ahora está en la puerta la educación híbrida que están previendo varias instituciones y que no debe perder de vista todas estas cuestiones que aparecen en las representaciones de los profesores, ¿sí? Y entonces esto nos lleva también a concluir que falta indagar más sobre estas modalidades de enseñanza, porque hay un riesgo también de que no todos vayan a ser incluidos como se pretende desde los discursos institucionales, ¿sí? Y finalmente, nosotros que nos apoyamos en estas teorías de representaciones sociales, nos permiten adentrarnos en el sentir y el pensar de los individuos para recuperar información relevante, sobre todo en el propósito de construir currículum y cursos de actualización, ¿sí? Para nosotros es importante ver qué piensa, qué sienten estos que están viviendo estos procesos, y pues las representaciones sociales influyen en la aceptación o rechazo de nuevas propuestas educativas. Es el valor que nosotros hemos visto en estas teorías de representaciones sociales para recuperar una información que nos permite plantear en nuestros grupos de investigación, pues análisis, propuestas y cosas vinculadas con las modalidades inclusivas y las modalidades innovativas que está siguiendo la educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar, por tu participación y por tu ajuste al tiempo. Muy interesante tu exposición. Toca el turno ahora de la Universidad de Amazonia a nuestra colega Natalie Vanessa Murcia, quien tiene también 15 minutos para exponer. Adelante, Natalie, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Me permiten, voy a compartirles pantalla. Ahí me confirman, por favor, si están visualizando la pantalla. Listo, bien. Okay. Sí. Permítame, yo lo ajusto. Listo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Soy Natalie Vanessa Murcia, docente de la Universidad de la Amazonía, acá en Colombia, ubicada en Florencia, Caquetá. Voy a compartir con ustedes mi tesis doctoral que se denominó Imaginarios Sociales sobre Problemática Ambiental en la Universidad de la Amazonía, Florencia, Caquetá, en la búsqueda de nuevos senderos para una educación ambiental formativa. Bueno, para empezar a hablar un poco de esta tesis, fue desarrollada pues, en el sur de Colombia. Se ubica el departamento del Caquetá, que hace parte de la región amazónica. Es un departamento que está lleno de hermosos paisajes y se caracteriza justamente por tener una gran biodiversidad de flora y fauna, y su riqueza principal es el oro verde. Es uno de los departamentos más extensos del país y su capital es la ciudad de Florencia, Caquetá.
En la ciudad de Florencia se ubica la Universidad de la Amazonía y allí pues justamente la universidad ofrece diferentes programas de pregrado, posgrados y permiten pues justamente a partir de investigación promover el desarrollo de la región. Bien, en la Universidad de la Amazonía pues fue el lugar donde se desarrolló esta tesis doctoral. Para iniciar a hablar un poco del planteamiento del problema, pues quiero asumir primero de comentar que este es un problema social, por tanto, pues es el estudio de un fenómeno social y justamente la forma más apropiada para poder abordar este tipo de problemáticas fue a partir de un enfoque y de una teoría que permitiera comprender el fenómeno desde todas sus dimensiones, pero además que permita asumir ese sujeto en el mundo de la vida cotidiana. Entonces, por eso pues, se trabajó a partir de la teoría de los imaginarios sociales y también utilizando un enfoque desde la complementariedad. Bien. Justamente para Castoriadis, pues una investigación que se relaciona con la teoría de los imaginarios sociales debe asumir al otro en su mundo de vida cotidiana y pues en esa relación importante es donde él puede acceder a todas esas dinámicas que se proyectan desde los imaginarios sociales. Entonces, siguiendo a Castoriadis, pues los imaginarios son intangibles y pues son inconmensurables, entonces por ello ellos no pueden mostrarse, sino que presentan sus dinámicas o sus movilidades. Por eso justamente también lo plantea Juan Luis Pintos, los imaginarios son intangibles, ¿no? Teniendo en cuenta entonces ello, pues para Castoriadis los imaginarios sociales se muestran a partir de las representaciones simbólicas y ellas pues se encuentran en esas formas de ser, hacer, decir o representar de las comunidades y por ello es que nosotros actuamos y somos en el mundo. Entonces justamente el problema ambiental aquí se relaciona directamente con esas prácticas del hombre con respecto al ambiente porque es a partir de cómo nosotros hemos venido actuando frente a él es que se ha venido generando un deterioro acelerado y se observa cada día que pues estas problemáticas ambientales están afectando directamente al hombre, ¿no? En el Caquetá directamente se evidencian muchas problemáticas ambientales, pues justamente por estas prácticas sociales del hombre, pero estas están relacionadas mucho con la tala indiscriminada de árboles y principalmente con el mal manejo de los residuos sólidos. Entonces, por todo ello, pues se está buscando que necesariamente se busque una educación que sea diferente, una educación que no se preocupe solo por el actuar, sino que se ubique o se preocupe más por llegar a formar desde todas las dimensiones como ser humano. Por ello, entonces, la pregunta que nos motivó o que me motivó para hacer este ejercicio fue cómo se movilizan los imaginarios sociales sobre la problemática ambiental que tiene la comunidad de la Universidad de la Amazonía de Florencia, Caquetá, en la búsqueda de nuevos senderos para una educación ambiental formativa. El planteamiento del objetivo general fue justamente comprender esos imaginarios sociales sobre la problemática ambiental que tiene la comunidad para considerar algunos senderos sobre educación ambiental formativa. Listo. Dentro de los objetivos específicos, entonces el primero fue identificar las representaciones simbólicas sobre las problemáticas ambientales que tenía la comunidad, interpretar las significaciones imaginarias sociales y finalmente promover algunas orientaciones sobre educación ambiental formativa desde los imaginarios sociales radicales instituyentes. Bien. Con base entonces en estas consideraciones se hizo un estudio documental también, se realizó un estado del arte que se aterrizó, se ubicó a partir de los lineamientos básicos de una matriz doxográfica propuesta por Ospina y Murcia. En ella se ubicaron los títulos y las temáticas, los autores, los objetivos, las metodologías, todo con el propósito de analizar cuáles eran las tendencias investigativas de acuerdo a los títulos, a los objetivos relacionados pues justamente con los temas de educación ambiental, imaginarios sociales, problemáticas ambientales. Entonces la masa documental se constituyó de 150 documentos y estos fueron seleccionados al azar simple en un rastreo bibliográfico que se desarrolló utilizando diferentes bases de datos, Scopus, Redale, Cielo, Proques, y todo ello pues se ubicó en un cuadro que fue justamente basado en esta matriz que permitió pues organizar los estudios. Se tomaron de los últimos 10 años, sin embargo, se tuvieron en consideración algunos desde el 2001 y el 2009 por su relevancia en el tema investigativo y también justamente porque tenían una alta relación con la parte de educación ambiental, imaginarios sociales y la problemática ambiental. Bien. Entonces encontramos que para el análisis de la información se hizo por zonas geográficas, entonces cuando ubicábamos por zonas geográficas lo que se hizo fue tener en cuenta los continentes, sin embargo Colombia se tuvo por aparte pues justamente porque era el lugar donde se realizó la investigación, pues era el lugar. Y fue importante ver cómo
justamente en Colombia se encuentran varios estudios bueno, ya cuando miramos acá las tendencias en los títulos y temáticas, de manera muy general, ubicamos que las relevancias y las opacidades se encuentran primero, la relevancia está en el tema de educación ambiental. O sea, el 48% de esos estudios, de esos 150 estudios, se ubicaron en temas de educación ambiental, pero vemos también que hubo una alta relevancia con el tema de imaginarios sociales por separado. Entonces aquí lo que vemos es que efectivamente pues hay investigaciones que se están relacionando dentro de sus títulos el tema de los imaginarios, de la educación ambiental, pero vemos que efectivamente son pocos los que utilizan temas, por ejemplo, relacionados del tema de imaginarios sociales y ambiente, solamente es el 9%, ¿sí? Y efectivamente estamos mirando que estos estudios son relevantes, pero cada uno por separado. Bien, con respecto a los objetivos y propósitos, entonces encontramos que la tendencia aquí, la relevancia y opacidad se encontró en los objetivos de corte descriptivo, ¿sí? Los descriptivos y los analíticos, porque vemos que ascendió al 30 y al 21%, y los de menor corte aquí se encontraron fueron los propositivos, perdón. Entonces esto también muestra una relevancia porque justamente esta tesis buscó hacer un estudio más comprensivo que apuntara un poco más a la transformación y por ello era importante mostrar también estas tendencias de los objetivos. Con respecto a las metodologías, entonces encontramos pues 5 tendencias fuertes que son histórico hermenéutico, crítico social, mixtos y emergentes, y efectivamente vemos que la mayoría se inclinaron de estos 150 estudios por histórico hermenéuticos, pero también vemos que los de corte emergente, que son diferentes, que buscan no solamente describir, comprender e interpretar el fenómeno, sino llegar más allá de la comprensión también y sus posibles procesos de transformación, se ubican en un 10% solamente. Entonces por eso justamente aquí se muestra también una tesis con una perspectiva diferente desde el enfoque metodológico, que fue justamente la complementariedad apoyado desde la teoría de los imaginarios sociales. Bien, con respecto entonces a algunas tensiones teóricas que se tuvo, pues que se relacionaron en esta tesis, se habló pues de los imaginarios sociales referenciando principalmente a Castoriadis, a Murcia 2012, a Pintos, a Agustina, hablamos de crisis ambiental, a Enrique Leff, Noguera, de educación ambiental, de problemática ambiental también, trabajando mucho los postulados de Enrique Leff. Es importante aquí mostrar que efectivamente para hablar nosotros cuando hablamos de los imaginarios sociales, pues nos estamos refiriendo a esa creación nueva, ¿cierto? A todo lo que impulsa que las transformaciones se den en la realidad y por eso justamente las prácticas y las formas de actuar de los sujetos pues son de acuerdo a esas formas de ser, hacer, decir de los comportamientos de las personas. Entonces justamente, por ejemplo, Pinto plantea que son esquemas socialmente construidos que nos permiten percibir y explicar, intervenir en los sistemas sociales. Entonces por eso Castoriadis y Murcia también plantean que los imaginarios son un conjunto de convicciones y creencias fuerza que impulsan esas representaciones sociales de los sujetos. Y prácticamente para ellos son los que hacen que las personas sean y se comporten en la sociedad. La parte de educación ambiental, entonces nosotros referenciamos, digamos que aquí lo importante es mostrar que la educación ambiental siempre debe ser un proceso formativo que debe buscar la transformación desde todas las dimensiones del ser humano, ¿sí? Desde lo formativo que implique y que toque ese ser desde sus centros de fondo para poder realmente considerar lo que son las transformaciones. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de esa parte de la educación ambiental, es importante relacionar, por ejemplo, como lo dice Patricia Noguera, es necesario hablar de la problemática ambiental como responsable, ubicar al hombre, porque es parte justamente de ese problema, ¿cierto? Entonces ahí la importancia es tocar todas las dimensiones de ese ser humano para que finalmente se den las posibles transformaciones. Bien, así de manera muy general. Bueno, con respecto a... Ay, perdón, estoy devolviendo. Con respecto a las tendencias metodológicas, entonces, como les mencionaba, se utilizó pues justamente un enfoque que permitiera un acercamiento con las realidades, que permitiera justamente conocer todas esas efervescencias y esas cosmovisiones desde todas las miradas posibles, y por eso se utiliza un enfoque que se denomina la complementariedad, propuesto por Murcia y Jaramillo, que permite a partir de la vivencia real y construir desde allí de la hora lo observable, lo que huyen de esos acuerdos, y justamente pues por eso se habla de la teoría de los imaginarios sociales. Ese es un enfoque un paradigma interpretativo cualitativo y se trabajó desde las dimensiones, desde las 3 dimensiones del discurso, teniendo en cuenta ya la parte de los imaginarios, las 3 formas de representación del imaginario. Listo. Con respecto al diseño metodológico, entonces, según los autores, pues tiene 3 momentos. El primer momento es la preconfiguración de la realidad.
El primer momento pues justamente hace parte de ese acercamiento que tenemos con la realidad desde las observaciones, cómo nosotros podemos llegar a acercarnos y poder mirar cómo está ese contexto, cómo está el primer acercamiento. Se generó allí un primer esquema de inteligibilidad donde se separaron las categorías foco y se hizo pues la parte de la revisión teórica. El momento 2 justamente ya hace parte del trabajo de campo pues en profundidad, y aquí ya se utilizó una técnica muy puntual que fue la entrevista a profundidad, que permitió justamente hacer ese ejercicio de triangulación según las funciones del discurso, y el momento de reconfiguración de la realidad pues que es justamente ya cuando se hace la comprensión de los imaginarios sociales, la triangulación de la información desde las tres perspectivas del investigador, la teoría formal y sustantiva, y se presenta finalmente aquí ya las coordenadas sociales teniendo en cuenta las relevancias y opacidades de lo propuesto por Juan Luis Pintos y las coordenadas de Murcia 2012. De acuerdo a estos tres momentos, entonces se cumplen a cabalidad los tres objetivos específicos pues planteados por esta tesis. La unidad de trabajo, entonces, se trabajó con la comunidad de la Universidad de la Amazonía, con estudiantes, directivos, docentes, egresados, pero aparte de ello también se tuvo en cuenta diferentes funcionarios como celadores, saciadores administrativos. ¿Por qué? Porque justamente muchas veces ellos no son tenidos en cuenta, y a partir de estos actores sociales que también hacen parte de la comunidad podemos crear cosas diferentes, podemos crear cosas distintas. Entonces por eso se tuvo en cuenta en esta tesis estos actores también con una alta relevancia. Bien, dentro de las técnicas, lo primero pues fue la revisión documental, se utilizó la entrevista a profundidad, se analizó y se hizo el proceso de movilidad de los imaginarios sociales entre lo instituido, lo instituyente y el radical a partir de las relevancias y opacidades propuestas por Juan Luis Pintos. Se realizó el ejercicio de análisis de las dinámicas sociales a partir de las coordenadas sociales y teniendo en cuenta las funciones del discurso referencial, expresiva y pragmática. Bien. Listo. Con respecto entonces a los resultados, dentro del primer momento se ubicó la preconfiguración de la realidad. Aquí se encontraron las primeras categorías foco, que fueron problemática ambiental y educación ambiental, y estas cada una se tuvo en cuenta según las tres funciones, referencial, expresiva y pragmática, para poder luego hacer el análisis en el siguiente momento y hacer la saturación teórica desde la aplicación del instrumento. Entonces en este segundo momento, pues ya cuando se hizo el trabajo de campo en profundidad, ya me queda poco tiempo. Entonces aquí lo que se hizo fue justamente pues saturar esas categorías grandes, y en ella lo que se hizo fue profundizar con las entrevistas en cada una de ellas para que emergieran otras categorías, y dentro de ellas encontramos crisis ambiental, cultura ambiental, prácticas sociales, por ejemplo, de la problemática ambiental, y de educación ambiental se ubicaron proyectos e ideas ambientales, por ejemplo, de las otras dos categorías. Bien, ya el último momento entonces hace referencia a la comprensión de los imaginarios. Como les mencionaba al inicio de esta exposición, los imaginarios no se hacen visibles porque ellos son intangibles, sino que se presenta más bien su movilidad, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a mostrar en estas coordenadas es cómo se puede mover el imaginario entre lo instituido, entre lo radical y entre lo instituyente. Entonces aquí vemos en esta presentación las coordenadas según la categoría problemática ambiental y según las tres funciones del discurso. Entonces vemos que la referencial pues hace parte o hace referencia directamente a esas prácticas sociales del hombre directamente, las prácticas sociales ambientales en este caso. La expresiva pues hace parte justamente ya de cómo los sentimientos, cuáles son esas reflexiones, y la parte pragmática que hace referencia justamente a las transformaciones, cómo nosotros podemos transformar esas realidades. Entonces cada una de estas funciones coincide pues con los imaginarios de acuerdo a lo planteado por Castoriadis. La función referencial, cuando se habla de las prácticas sociales, entonces directamente se relaciona con los imaginarios instituidos, o sea, con esas formas de ser a ser, y la función expresiva y pragmática se relaciona con los imaginarios radicales instituyentes o con esas formas de decir representar siguiendo lo planteado por Castoriadis. Entonces, en este eje vertical, pues ubicamos, efectivamente vamos a poder visualizar que la masa, pues el mapa corresponde al peso social de cada coordenada, determinado por la cantidad de referencia en el discurso, y en el eje horizontal entonces ya se ubican las funciones que les mencionaba hace un rato. Bien, de cada coordenada pues se desglosó en cada subcategoría. Encontramos aquí que la coordenada de educación ambiental también pues se ubicaron dos
dos subcategorías que fueron proyectos e ideas, pero bueno, perdón, me devuelvo un momento porque no los concluí. Aquí de manera general lo que encontramos con estas coordenadas es que efectivamente se encontró un gran peso en la práctica social, es decir, que se encontraron unos altos imaginarios instituidos fuertemente por la comunidad, que son los que no han permitido que directamente esas comunidades puedan transformar esa realidad, y por eso es que justamente la problemática ambiental continúa. Entonces aquí la gráfica lo que nos muestra es que de esas prácticas sociales que han venido presentando la comunidad de la Universidad de la Amazonía, han sido tan fuertes esos imaginarios instituidos que no han podido transformar la realidad, y que están relacionados directamente esas prácticas a seguir haciendo lo mismo y seguir produciendo o reproduciendo esas prácticas hegemónicas que se han venido generando. Con respecto a lo pragmático, vemos que las transformaciones son muy pocas, sin embargo, vemos que la función expresiva muestra que se están dando algunas reflexiones pues en torno también a eso que están haciendo, esos comportamientos. Por último, ya con respecto a la educación ambiental, un minutico ya para cerrar y me disculpo, aquí vemos también las tres funciones, pero de acuerdo a la educación ambiental, acá ya logramos ver que se están generando o están emergiendo unos imaginarios radicales instituyentes, esos imaginarios que quieren ya buscar esas posibles transformaciones. Entonces, por eso vemos que ya la gráfica aumentó un poco desde la función pragmática, en la cual ella está mostrando que se están generando unos imaginarios con poca reflexión. Sin embargo, estos imaginarios están siendo tan fuertes porque se están dando con algo de reflexión que pueden posiblemente lograr esa transformación desde la educación ambiental. Con base en estas coordenadas, se retomó de la última función pragmática todos los imaginarios radicales posibles de la comunidad que permitieran finalmente mostrar algunos senderos sobre educación ambiental formativa. Y de ellos surgieron todas estas ideas que fueron las que finalmente desde ellos, desde sus propios significados y sentidos, proponen que de esa manera es donde finalmente se puede educar de una manera transformativa y de una manera diferente desde la formación. Entonces aquí se ubican diferentes alternativas. Por ejemplo, pues usar las redes sociales para educar ambientalmente, que se involucren los estudiantes, bueno, desde los niños, etc. Finalmente, pues se concluyó que es importante necesariamente cuando hablamos del tema de educación ambiental, es necesario trabajarlo desde los movimientos sociales, porque como se pudo mostrar en esta tesis, necesariamente el problema se relaciona con las prácticas de los sujetos y con sus significados con respecto al ambiente. Entonces, como está relacionado con ello, por eso es que los comportamientos de los sujetos son de manera tal. También logramos ver que encontramos unos imaginarios instituidos fuertemente con mucho anclaje social, quiere decir que estos imaginarios están posicionados tan fuerte que no les ha permitido reflexionar un poco más allá. Sin embargo, también se ubicaron algunos imaginarios radicales estudiantes que quieren hacer posibles esas otras realidades y que quieren buscar diferentes transformaciones para educar ambientalmente. Por último, ya de acuerdo pues con las orientaciones que se ubicaron desde la educación ambiental formativa, es importante decir pues que la educación no debe ser solamente de actuar, de solamente ir a hacer unas actividades, sino que debe estar relacionada, como lo mencionaba incluso desde un inicio, a tocar todas esas dimensiones del ser humano, que el ser humano sea consciente de las realidades y de sus comportamientos para que finalmente pueda reconocer que si nosotros estamos actuando así, por eso es que estamos contribuyendo a que el deterioro ambiental sea mayor. Entonces, la idea es que nos toque desde toda la totalidad del ser humano para que podamos hablar de una educación ambiental formativa. Y que sea, pues, como lo mencionaban, transformadora, que no solo informe, sino que forme integralmente, que se encargue de la ética, los valores, las habilidades, los comportamientos, pues que tenga también en cuenta el reconocimiento de ese otro y lo otro, valorando todas las formas posibles de vida para que necesariamente se involucre en su totalidad. Muchísimas gracias, algunos referentes, y con esto quiero cerrar. Me disculpo que me pasé, creo que 4 minutos. Muchas gracias. Muy bien, Natalie. Quisiera saber si está Mariel Ayelén Neme, Luisa Arias o Mónica Gómez. Si han llegado a la sesión, ¿alguna de ellas? ¿No? Ismael, ¿tú sabes, tenemos alguna noticia de esos compañeros? No, no sabría decirle. No han ingresado a la sala. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces a dejar hasta aquí las exposiciones iniciales y vamos a abrir entonces la ronda de preguntas, observaciones y comentarios. En lo que los compañeros van formulando sus preguntas,
Hay varios compañeros que han estado usando el chat para expresar sus observaciones y algunas de las preguntas. Antes de darle la palabra a Ana Sánchez y a los demás, quisiera yo brevemente como formular algunas cuestiones, particularmente para Areli, para Julio y para Natalie. En los tres casos, digamos, la noción de imaginario o de representación está asociada con el mundo de las creencias que poseen los individuos y que nos ayudan a explicar las prácticas. Esto es, la representación o el imaginario conducen o estructuran o delinean las prácticas que se realizan. En ese sentido, Areli manifiesta que hay un imaginario polarizado, digamos, entre lo que son educados los científicos sociales en función de su formación y lo que van construyendo en términos de su idea de responsabilidad social. Y se asemeja un poco la perspectiva cuando Natalie habla también de cómo hay esta consideración sobre la problemática ambiental y una eventual relación con prácticas transformadoras o acciones de transformación. ¿Cómo le hacen entonces? La pregunta para ellos tres. Bueno, Julio, en el caso de la UB, ¿no? ¿Cómo le hacen en ese caso los agentes que ustedes han, las personas que ustedes han entrevistados, para conciliar esta concepción, por un lado, con sus prácticas? ¿Qué relación está existiendo entre el mundo de sus creencias con el mundo de sus prácticas? Específicamente para Oscar Chanona, yo no he entendido en tu exposición, Oscar, la idea de la representación social que tiene. Entiendo que ustedes analizan valoraciones y creencias de los individuos, pero ¿por qué estas van a ser consideradas como representaciones? En este caso, me gustaría que pudieras abundar como la cuestión metodológica. Y finalmente, también para Natalie, ¿cuáles fueron las técnicas de análisis del discurso que utilizaste? Hay software, como mides frecuencias, entonces quisiera saber qué técnicas específicas utilizaste. Bueno, esas son algunas de mis preguntas. Ahora vamos a abrir a más preguntas o comentarios. Adelante, Ana Sánchez, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Disculpen que no tenga mi cámara encendida. Primero, un agradecimiento a todos por exponer su trabajo. Una felicitación a Julio, pues fue demasiado conciso y muy en tiempo, ¿no? Incluso hasta le sobró tiempo por ahí. Y quería justo preguntarle, más allá de esta relación o esta nula relación más bien que encuentra entre lo que le respondieron en las encuestas y lo que él notaba en su interacción verbal con los profesores, ¿a qué otras conclusiones ha llegado en su investigación? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? ¿Los propios ponentes? Bueno, Ana, si nos haces favor de bajar tu mano. Excelente. Adelante, Félix Ballesteros, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada quisiera mencionar que muy buenas participaciones. Me parece muy importante reconocer cómo la teoría de las representaciones sociales e imaginarios puede aplicarse y funciona a este campo de la educación. Y pues bueno, mi pregunta va dirigida hacia Julio, son dos, de hecho. La primera es, tomaste un campo o una muestra muy importante dentro de la Universidad Veracruzana en sus diferentes campos, ¿no? Disciplinares. Me gustaría saber si encontraste algo, un hallazgo que no hayas previsto o que no estaba dentro de tus hipótesis encontrar,
Y pues bueno, la segunda es, ¿cómo consideras que precisamente la teoría de las representaciones sociales puede aportar o aporta al campo de la educación y precisamente más a este estudio de académicos? Y académicos y esta postura institucional, en este caso sobre la interculturalidad. Muy bien, Y gracias. felicidades. Gracias, Félix. ¿Alguien más, compañeros, de los que están aquí presentes? Estoy buscando manitas alzadas, ¿eh? Bueno. Galia Dominic, por favor. Sí, la pregunta la puse en el chat, pero la vuelvo a formular. Es para Natalia Murcia sobre, en el marco de la educación ambiental y el trabajo de investigación que ella ha realizado, ¿cuáles son las señas en las prácticas y en las acciones de la comunidad que permiten identificar el desplazamiento del imaginario instituido al imaginario radical? Esa es la pregunta, está en el chat, por si acaso haya hablado muy rápido. Gracias. No, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Si no, ¿alguien más? No sé si puedo yo ir contestando, profesor Miguel. Sí, con todo gusto, Natalie. ¿Sí? Bueno, si me permiten, muchas gracias. Bueno, solamente, gustaría... perdón, vamos a tener, ¿les parece bien que cada uno de los ponentes vuelva a tener 5 minutos para exponer, para responder? Vale, sí, señor. Colegas, los demás compañeros, Oscar, Julio y Areli, ¿les parece bien? Listo, entonces podríamos hacer una primera ronda de unos 5 minutos de respuestas y volvemos al foro otra vez. Adelante, Natalie, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de la compañera Galia, sí me gustaría mostrar, pues es que de acuerdo a las prácticas, a la evidencia que se pudo lograr en la gráfica de la coordenada social, se muestra que efectivamente cuando los actores sociales empiezan a plantear esas reflexiones ya sobre qué está pasando con nosotros. Si nosotros hacemos esto, pues obviamente el ambiente está decayendo y efectivamente pues tenemos que cuidarlo porque si no la consecuencia es esto. Ahí se están dando unas reflexiones fuertes desde la función expresiva y eso está permitiendo que ya esas formas de decir representar estén empezando a modificarse para finalmente pasar a la función pragmática. Entonces, por ejemplo, quiero leer un relato textual en el que dice uno de los actores, dice, el planeta es nuestro hábitat y gracias a él tenemos todas las condiciones para poder vivir. Y si no lo cuidamos, entonces ¿de qué vamos a vivir? Destruir el medio ambiente es destruirnos a nosotros mismos. O sea, el hecho de que en la gráfica, por ejemplo, de crisis ambiental, un actor social reconozca esto desde la función expresiva y que esto coincida, que tenga un peso social alto, esto está mostrando ya que se están dando unas fuertes reflexiones, pero con poca transformación porque no lo han llevado a la práctica. Sin embargo, se están dando esas fuertes reflexiones, como lo plantea Castoriadis. Lo importante es que ese imaginario radical puede volverse real. Entonces, por eso, justamente lo dice el autor Castoriadis, porque existe la imaginación radical que existe en las realidades. Entonces, a mí me parece muy importante cómo cuando desde los relatos y desde las otras gráficas de las coordenadas se puede evidenciar ese paso justamente que la compañera nos pregunta de cómo ellos han ido reflexionando y cómo justamente esa función pragmática o esos imaginarios radicales ya muestran eso que ellos podrían proyectar como real más adelante, porque ya están reflexionando en torno a esas problemáticas y viendo que efectivamente hay un daño y que la culpa es de nosotros y que tenemos que modificar eso que estamos haciendo. Hay otros actores, por ejemplo, dice, bueno, ellos reconocen, dicen, no nos importa tirar o dejar los salones de clases sucios, llenos de papeles, bolsa de basura, debajo de los pupitres, como si nos costara tanto depositarlo en los lugares adecuados. Sin embargo, otros dicen, yo recojo el papelito y me lo llevo en el bolsillo, pero a veces me molesta cuando los compañeros van y uno los mira que llegan y lo tiran como si no pasara nada. O sea, las coordenadas están mostrando ese paso que me pareció como tan importante ver cómo desde esas creencias, justamente desde las prácticas que son instituidas fuertemente, cómo también se están generando unas reflexiones que posiblemente pueden lograr esas transformaciones. Entonces allí, de pronto no sé si con estos relatos ya le estoy respondiendo a la compañera Galia la pregunta. Sí, gracias.
Vale, muchas gracias por la pregunta. Sí, ahí el problema es del tiempo, que no les puede compartir las otras gráficas y los relatos donde se muestra efectivamente en esos cambios y cómo se está dando desde lo instituido, pues justamente hasta lo radical, ¿no? No sé si respondo las otras de una vez o cuando... De una vez, sí, claro. Listo. Con respecto a la otra pregunta de las técnicas de análisis, nosotros, bueno, yo utilicé el Atlas T, que me permitió justamente mirar esas categorías emergentes y poder justamente hacer la relación también entre las categorías. Y en el segundo momento les pude mostrar un gráfico que justamente emergió de acuerdo a la agrupación que se hizo, pues de acuerdo a la codificación de cada categoría. Entonces el Atlas T fue el que me permitió trabajar este ejercicio de análisis. Y bueno, y las coordenadas sociales, las gráficas se trabajó siguiendo un poco la metodología de Murcia 2012, pero también se trabajó con el programa de Excel y finalmente teniendo en cuenta también la teoría de Juan Luis Pintos, en la cual se presentan las relevancias y las opacidades. En ella pues se permite mostrar cuántos era el peso social, quiénes coincidían en cuántos actores sociales coincidían con una categoría y cuántos estaban en la opacidad. Entonces, teniendo en cuenta esos dos actores fue que se hizo el análisis de la tesis. Y no me acuerdo, la otra era con respecto a la relación en los imaginarios y las representaciones. Bueno, aquí en esta tesis digamos que me enfoqué mucho en mostrar también que los imaginarios sociales, de acuerdo a los autores que he citado, Murcia y Castoriadis, ellos plantean que efectivamente los imaginarios son aquellas creencias y cosmovisiones que impulsan. Para ellos, estas creencias, esas cosmovisiones son las que impulsan la representación simbólica. Es decir, que las representaciones sociales son producto de los imaginarios, según Castoriadis, pues según lo que he venido comentándoles. Entonces aquí la relación es que primero viene el imaginario y luego sí la representación, porque como lo plantea Castoriadis, el imaginario viene desde la psiquis y que ese imaginario pues es el que hace que también se creen las realidades, pero también viene del histórico social y justamente para él ese histórico social o esos imaginarios pues se presentan o se representan a partir de esos significados y esos significados son los que hacen que se den las representaciones sociales. Entonces ahí yo lo tomé, digamos que lo trabajamos desde esta teoría, siguiendo que los imaginarios son los que presentan o motivan la representación social simbólica. Creo que con esto respondería. Muchas gracias. Listo. ¿Quién quiere continuar? ¿Oscar, Julio o Areli? Para Areli Ramírez. ¿Estás por ahí todavía, Areli? Sí, sí. Ok. También te preguntaban la compañera Arles Rodríguez, ¿qué diferencia encuentras entre el hallazgo y el resultado? Y que cómo ayuda el estudio de los imaginarios al estudio de la verdad. Si tuvieras alguna opinión sobre las preguntas que se están formulando, Areli. Ok, sí. Bueno, respecto a esta pregunta que la había visto en el chat, bueno, sobre todo desde Castoriadis y creo que desde la teoría de los imaginarios sociales, no podemos hablar de una realidad o de una verdad. Creo que hablamos más bien de una multiplicidad, ¿no? De diferentes realidades, de construcción de subjetividades. Y justamente creo que no hay gran diferencia entre el hallazgo y el resultado, ¿no? Creo que la metodología horizontal disminuye justo esta diferencia. Muchas de las citas que les puse ahí e incluso de los discursos de los estudiantes son trabajados a la par de mi proceso interpretativo, ¿no? Incluso las citas que les coloqué son citas muy contundentes que hablan de todas estas categorías de las que fui abordando y que dan cuenta, ¿no? De cómo están construyendo justamente los estudiantes estas diferentes perspectivas, estas diferentes realidades.
Me parece que esto se conecta con la pregunta que ya me hacían por acá sobre qué pasa con la polaridad, ¿no?, de los discursos de los estudiantes. Creo que justamente son procesos dialécticos, ¿no? Creo que el que los estudiantes elaboren construcciones y discursos a veces dispares, a veces similares, justo da evidencia de esta riqueza de la que habla Castoriadis, de las significaciones imaginarias sociales, ¿no? Puede haber dentro de un mismo espacio, ¿no?, social, diferentes tipos de imaginarios, ¿no?, tanto instituidos, tanto dominantes, como emergentes, como instituyentes, sin que eso sea un choque para la práctica o para la construcción de realidades. Más bien creo que la polaridad aquí en esta investigación trabaja como un proceso dialéctico, es decir, a partir de lo que ellos van construyendo como una idealidad o lo que puede llegar a ser la ciencia social o el papel del científico social, y lo instaurado, es decir, la falta de reconocimiento que para ellos tienen las ciencias sociales, creo que esas dos cosas se van conectando y van haciendo esta realidad que ellos viven, ¿no? Esta preocupación que tienen por ¿qué voy a hacer cuando egrese? ¿Cómo me voy a insertar en la vida laboral? ¿Voy a lograr poder aterrizar esta utopía instituyente en la parte de la práctica como profesional, como científico social? Entonces creo que justamente estas polaridades y a veces contradicciones son parte, ¿no?, de lo que Castoriadis menciona como la riqueza de los magmas de significaciones. No